Recuerdo la emoción que sentí cuando mis amigos y yo decidimos hacer un viaje por carretera por todo el país. Éramos jóvenes e imprudentes, sin nada más que el camino abierto y nuestros sueños por delante. Nos amontonamos en nuestra camioneta destartalada, pusimos la radio y salimos a la carretera. Los primeros días estuvieron llenos de risas y aventuras. Visitamos peculiares atracciones al borde de la carretera, probamos la cocina local y tomamos un sinfín de selfies. Pero a medida que nos aventurábamos más lejos de casa, las cosas comenzaron a sentirse diferentes. El aire se volvió pesado con una sensación de inquietud y nuestros espíritus, una vez despreocupados, comenzaron a oscurecerse. Todo comenzó en un tramo desolado de la carretera en medio de la nada. El sol se estaba poniendo y nos estábamos quedando sin gasolina. Nos detuvimos en una gasolinera deteriorada que parecía no haber sido actualizada desde la década de 1950. Mientras repostábamos, se nos acercó un anciano de rostro curtido y cojo. «Ustedes no son de por aquí, ¿verdad?», preguntó, mirándonos con desconfianza. Intentamos entablar una pequeña charla, pero parecía estar cada vez más agitado. Nos advirtió que nos mantuviéramos alejados de las carreteras secundarias y que tuviéramos cuidado con las cosas que acechaban en las sombras. Nos encogimos de hombros como si fueran las divagaciones de un viejo loco y volvimos a la carretera. Fue entonces cuando las cosas empeoraron. Nuestra camioneta se descompuso en medio de la nada, sin servicio celular y sin nadie alrededor en millas. Estábamos varados, sin otra opción que esperar a que alguien viniera a ayudarnos. A medida que avanzaba la noche, el silencio solo se rompía con el crujido de las hojas y el chasquido de las ramitas. Nos acurrucamos juntos, sintiéndonos cada vez más vulnerables y asustados. Fue entonces cuando lo escuchamos, un gruñido bajo que parecía estar cada vez más cerca. De repente, un par de ojos brillantes aparecieron en la oscuridad. Nos pusimos de pie y corrimos lo más rápido que pudimos, el corazón latía con fuerza en el pecho. Tropezamos por el bosque, tratando de encontrar el camino de regreso a la carretera principal. Pero cuanto más profundo íbamos, más perdidos nos volvíamos. Las horas se convirtieron en días mientras deambulábamos por el desierto, sobreviviendo con nada más que nuestro ingenio y nuestros escasos suministros. El gruñido se convirtió en una presencia constante, persiguiéndonos a cada paso del camino. Intentamos convencernos de que era solo nuestra imaginación, pero en el fondo sabíamos la verdad, algo nos estaba persiguiendo. No fue hasta que nos topamos con una cabaña abandonada que pensamos que podríamos tener una oportunidad de sobrevivir. Era viejo y estaba en ruinas, pero nos ofreció refugio de los elementos. Mientras nos acomodábamos para pasar la noche, bloqueamos puertas y ventanas con la esperanza de mantener a raya a la criatura. Pero no pasó mucho tiempo antes de que nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Algo se movía afuera, arañando la puerta y susurrando en un idioma que no entendíamos. Nos encogimos de terror, preguntándonos si alguna vez saldríamos con vida. Los días se convirtieron en semanas y nuestros suministros comenzaron a agotarse. La criatura parecía estar jugando con nosotros, jugando con nuestras mentes y nuestros cuerpos. Iba y venía, dejando tras de sí pistas y acertijos que nos costaba descifrar. Un día, nos despertamos y descubrimos que la criatura nos había dejado un mapa. Estaba toscamente dibujado, pero parecía conducir a un pueblo cercano. Sabíamos que era un riesgo, pero no teníamos más remedio que seguirlo. Tropezamos por el bosque, exhaustos y hambrientos, hasta que finalmente vimos las luces de la civilización en la distancia. Tropezamos con el pueblo, con los ojos desorbitados y medio locos, y colapsamos en la plaza del pueblo. Cuando entramos en la ciudad, me di cuenta de que no había luces en la calle, por lo que era difícil ver el camino por delante. La única fuente de luz provenía de los pocos edificios que estaban abiertos. Condujimos un rato hasta que finalmente encontramos la gasolinera. Era viejo y estaba deteriorado, pero al menos estaba abierto. Estacioné el auto y entré, dejando a mis amigos en el auto. La tienda estaba vacía, a excepción de un empleado que parecía no haber dormido en días.
Llevaba una camiseta blanca sucia y jeans, y sus ojos estaban inyectados en sangre. Me acerqué a él y le pregunté si había un mecánico en la ciudad, pero él solo me miró sin decir una palabra. De repente, la puerta detrás de mí se abrió y entró un hombre. Era alto, musculoso y tenía barba. Parecía que tenía 40 y tantos años. Llevaba una chaqueta de cuero sucia y tenía un cuchillo colgando de su cinturón. Me miró y dijo: ¿necesitan ayuda, muchachos? Traté de mantener la calma y le conté sobre nuestro problema con el auto. Él sonrió y dijo: puedo echarte un vistazo, pero te va a costar. Le pregunté cuánto y me dijo: $20. Le pagué y él salió a echar un vistazo al coche. Regresé al auto y les conté a mis amigos lo que había sucedido. Parecían preocupados, pero traté de asegurarles que todo iba a estar bien. Unos minutos más tarde, el hombre regresó y dijo que no podía arreglar el auto, pero que conocía un lugar donde podíamos pasar la noche. Nos dijo que lo siguiéramos, y lo hicimos. Condujimos durante unos minutos hasta que llegamos a un pequeño motel en las afueras de la ciudad. Era viejo y estaba deteriorado, como todo lo demás en la ciudad. Entramos y el hombre nos presentó al dueño. Era un anciano, de pelo blanco y rostro arrugado. Parecía que no había sonreído en años. El hombre y el dueño hablaron durante unos minutos y luego el hombre se fue. El dueño nos dio las llaves de una habitación y nos dijo que descansáramos un poco. Le dimos las gracias y nos fuimos a nuestra habitación. Era pequeña, pero al menos tenía una cama y un baño. Mientras nos acomodábamos, escuchamos ruidos extraños provenientes de la habitación de al lado. Parecía que alguien estaba moviendo muebles. Traté de ignorarlo, pero era demasiado fuerte. Decidí llamar a la puerta y pedirle a la persona que la mantuviera baja. Tan pronto como llamé, los ruidos cesaron. Esperé unos segundos, pero nadie respondió. Llamé de nuevo, pero todavía no hubo respuesta. Decidí probar la manija de la puerta y, para mi sorpresa, estaba abierta. Abrí la puerta y entré. La habitación estaba vacía, a excepción de algunos muebles. Miré a mi alrededor, pero no había señales de nadie. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe que no estábamos solos en este motel. Nos turnamos para dormir esa noche y nos dirigimos a casa al día siguiente. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Entonces vivo cerca del campo, en el corazón de los Estados Unidos de América. Después de estar ocupado con el trabajo durante meses seguidos, decidí tomarme un descanso. Había estado planeando este viaje por carretera en solitario durante semanas y, finalmente, había llegado el día. Empaqué mi auto con todo lo esencial y salí a la carretera. Mi destino era un campamento ubicado en lo profundo del corazón de los Estados Unidos. La idea de pasar una semana rodeada de naturaleza era emocionante y no veía la hora de llegar allí. Mientras conducía más y más lejos de la civilización, no pude evitar sentir una sensación de emoción mezclada con aprensión. Los caminos sinuosos estaban desolados y los únicos sonidos eran el zumbido de mi motor y el susurro de las hojas en el viento. Después de horas de conducción, finalmente llegué al campamento. Estaba ubicado en lo profundo del bosque y tuve que estacionar mi auto y caminar una milla para llegar a él. Mientras instalaba mi tienda y encendía un fuego, me sentí en paz. La tranquilidad del bosque me tranquilizaba y no veía la hora de pasar los próximos días explorando. En el segundo día de mi viaje, decidí hacer una caminata. Mientras caminaba, no pude evitar sentir que estaba siendo observado. El susurro de las hojas y el chasquido de las ramitas bajo mis pies parecían hacer eco a través del bosque y no podía evitar la sensación de que algo me seguía. Cuando doblé una esquina en el sendero, me encontré cara a cara con un enorme oso negro.
Mi corazón se aceleró mientras me congelaba en el lugar, sin saber qué hacer. El oso se paró sobre sus patas traseras, elevándose sobre mí, y dejó escapar un gruñido profundo. Lentamente, retrocedí, mis ojos fijos en los del oso. El oso dio un paso hacia mí y me di cuenta de que estaba en grave peligro. Sabía que tenía que actuar rápido, así que metí la mano en mi mochila y saqué una lata de spray para osos. Apunté al oso y presioné la boquilla, liberando un chorro de gas pimienta. El oso rugió de dolor y retrocedió, dándome suficiente tiempo para correr en la dirección opuesta. Con el corazón acelerado, corrí de regreso a mi campamento, mirando constantemente por encima del hombro para asegurarme de que el oso no me seguía. Cuando finalmente llegué a mi tienda, me derrumbé adentro, temblando de miedo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba completamente solo en el bosque, sin medios de comunicación si algo salía mal. El resto de mi viaje lo pasé en alerta máxima, vigilando constantemente mi espalda y escuchando cualquier señal de peligro. Incluso el más mínimo susurro en los arbustos me hizo saltar y no pude evitar la sensación de que algo me estaba observando. Cuando la semana llegó a su fin, empaqué mi campamento y regresé a mi automóvil. Respiré aliviado cuando encendí mi motor y comencé el largo viaje de regreso a casa. Pero mientras conducía, no pude evitar sentir que algo andaba mal. Se me erizaron los pelos de la nuca cuando me di cuenta de que me seguían. Miré por el espejo retrovisor y vi un par de ojos brillantes que me devolvían la mirada. Con el corazón acelerado, pisé el acelerador, decidido a dejar atrás lo que fuera que me seguía. Pero los ojos solo parecían acercarse, y pronto me di cuenta de que no era solo una criatura que me seguía, sino una manada completa de lobos. Me persiguieron durante lo que parecieron horas, ladrando y golpeando mi auto. Estaba aterrorizado, convencido de que en cualquier momento romperían las ventanas y me atacarían. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a un área poblada y los lobos abandonaron la persecución. Me detuve a un lado de la carretera, mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza. Entonces me di cuenta de que la naturaleza no era algo con lo que se pudiera jugar y que incluso las criaturas que parecían más inocentes podían ser mortales para nosotros. Aunque cuando le conté a mi papá sobre este incidente, sugirió que debían haber sido zorros. Porque es común malinterpretarlos como lobos por la noche. Y si los lobos me hubieran querido muerto, no habría estado aquí en absoluto. Abróchense el cinturón, amigos. Tengo una historia que te erizará la piel. Esto sucedió hace unos años, durante un viaje por carretera a través de Ohio con algunos de mis amigos de la universidad. Se suponía que iba a ser un fin de semana divertido, explorando las rutas escénicas del estado y probando la cocina local. Pero las cosas empeoraron cuando nos perdimos en una carretera desierta a kilómetros de distancia de cualquier pueblo o gasolinera. Era una noche sin luna y la única luz provenía de los faros de nuestro auto. El camino era angosto y sinuoso, con espesos bosques a ambos lados. Llevábamos horas conduciendo y el GPS había dejado de funcionar hacía un tiempo. Confiábamos en un mapa dibujado a mano que uno de nosotros había encontrado en una gasolinera, pero parecía estar guiándonos en círculos. Nos estábamos quedando sin gasolina y no sabíamos dónde estábamos. Empezó a entrar el pánico y empezamos a discutir entre nosotros. Fue entonces cuando notamos una figura en la distancia, de pie junto al camino. A medida que nos acercábamos, vimos que era un anciano, vestido con un abrigo andrajoso y un sombrero. Sostenía un cartel que decía, «Necesito un aventón». Debatimos si detenernos y ayudarlo, pero nuestro miedo a quedarnos varados anuló nuestro buen juicio. Pasamos junto a él con la esperanza de que encontrara otro coche pronto. Pero eso fue solo el comienzo de nuestra pesadilla. El camino comenzó a estrecharse aún más y el bosque se hizo más espeso. Ahora estábamos completamente perdidos, sin idea de qué camino tomar. Y entonces lo volvimos a ver. El anciano con el letrero, parado en medio de la calle,
bloqueando nuestro camino. Quedamos atónitos por su repentina aparición, ya que acabábamos de pasar junto a él hacía un par de minutos. Pisamos los frenos, pero ya era demasiado tarde. El auto lo golpeó y escuchamos un ruido sordo. Salimos a ver cómo estaba, pero no había ni rastro del anciano. Buscamos en el bosque con linternas, pero no encontramos nada. Estábamos conmocionados, pero teníamos que seguir moviéndonos. Seguimos adelante con la esperanza de encontrar una salida del bosque. Pero las cosas solo empeoraron. Empezamos a ver extraños símbolos tallados en los árboles y escuchamos espeluznantes susurros en el viento. El camino se volvió más empinado y el auto comenzó a luchar. Fue entonces cuando vimos la casa. Era una mansión en ruinas, asentada en la cima de una colina, rodeada de jardines cubiertos de maleza. Estábamos desesperados por recibir ayuda y, a pesar de nuestras dudas, decidimos acercarnos a la casa. Mientras caminábamos por el sendero cubierto de maleza, vimos que las ventanas estaban tapiadas y la puerta estaba cerrada con llave. Pero luego escuchamos un sonido, un leve rasguño que venía del otro lado. Probamos de nuevo con el mango y esta vez se dio. Entramos y el hedor nos golpeó como una ola. No se parecía a nada que hubiéramos olido antes, un olor dulce y enfermizo que nos hizo querer vomitar. Intentamos ignorarlo y pedimos ayuda, pero no hubo respuesta. Caminamos por las habitaciones oscuras, nuestras linternas apenas perforaban la penumbra. Y luego escuchamos un grito, proveniente del sótano. Bajamos corriendo las escaleras, pero lo que encontramos allí me perseguirá para siempre. Había una habitación llena de jaulas llenas de las criaturas más horribles que jamás había visto. Estaban retorcidos y deformados, con ojos que brillaban en la oscuridad. Y en la esquina de la habitación vimos al anciano sonriéndonos a través de los barrotes. De algún modo había sobrevivido al accidente y nos había conducido hasta aquí, a esta casa de los horrores. Corrimos y empujamos un armario para bloquear la puerta detrás de nosotros. Salimos corriendo y disparamos nuestro viaje lejos de esta casa. Después de aproximadamente otra media hora o conduciendo por la sinuosa carretera, encontramos un motel y pasamos la noche allí. Siempre pensé que hospedarse en un hotel elegante era la personificación de lujo. Pero eso fue antes de registrarme en el viejo hotel victoriano en el pequeño pueblo de Ravenwood, Ohio. Estaba en un viaje por carretera para explorar las zonas rurales del estado, y el hotel parecía el lugar perfecto para descansar por la noche. Cuando me detuve en el hotel, me llamó la atención su grandeza. El extenso edificio tenía una fachada imponente con intrincados tallados y balcones. Parecía un lugar sacado de una película. No podía esperar para entrar y sumergirme en el lujo. Pero tan pronto como entré en el vestíbulo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo espeluznante en el lugar que no podía identificar. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una actitud fría, me registró sin mucho alboroto y me entregó la llave de mi habitación. La habitación era espaciosa, con techos altos y muebles antiguos. Pero tan pronto como entré, sentí un presentimiento. Era como si la habitación estuviera viva con una presencia invisible. El aire se sentía pesado y opresivo, y no podía quitarme la sensación de que estaba siendo observado. Traté de sacudirme la sensación y me acomodé en la cama para ver la televisión. Pero los canales estaban todos estáticos y el único sonido era un zumbido bajo que parecía emanar de las paredes. Traté de llamar a la recepción para quejarme, pero el teléfono estaba muerto. A medida que avanzaba la noche, las cosas empeoraron. Ruidos extraños comenzaron a emanar de las paredes y los muebles parecían moverse por sí solos. Podía escuchar susurros y pasos en el pasillo, pero cuando abrí la puerta, no había nadie allí. Intenté salir de la habitación y salir del hotel, pero la puerta no se movía. Era como si estuviera cerrado con cerrojo desde el exterior. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba atrapado en el hotel embrujado.
Pasé las siguientes horas tratando de encontrar una salida, pero el hotel parecía tener mente propia. Las paredes se movían y cambiaban, llevándome por pasillos interminables que parecían girar sobre sí mismos. Los muebles se reacomodaban, creando callejones sin salida y bloqueando mi camino. A medida que avanzaba la noche, comencé a ver cosas que no podía explicar. Apariciones fantasmales flotaban por los pasillos, haciéndome señas para que las siguiera. Las sombras parecían moverse por sí solas, fusionándose en formas que desafiaban toda lógica. Estaba al borde de la locura cuando finalmente tropecé con una escalera oculta que conducía al ático. Era un espacio pequeño y estrecho, lleno de muebles, polvorientos y telarañas. Pero en la esquina encontré un viejo baúl que parecía estar llamándome. Cuando abrí el baúl, fui recibido con una vista que nunca olvidaría. Dentro había una colección de fotografías antiguas y recortes de periódicos. Contaban la historia de una joven que había sido asesinada en el hotel en la década de 1920. Su espíritu nunca se había ido y desde entonces había rondado por el hotel. Con manos temblorosas, seguí leyendo, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El fantasma de la niña había quedado atrapado en el hotel, incapaz de pasar al más allá. Pero ahora, con la ayuda de su historia, finalmente había encontrado una manera de liberarla. Volví corriendo al vestíbulo y me enfrenté a la recepcionista. Con manos temblorosas, le mostré los recortes y exigí saber la verdad. Rompió en llanto y confesó que el hotel había sido construido en una tierra de cultivo que antes era el hogar de la tribu Piel Roja. Conducía por una carretera desierta en medio de la nada. El sol acababa de ponerse y yo era el único en el camino. Llevaba unos días de viaje por carretera y tenía muchas ganas de llegar a mi destino, pero fue entonces cuando noté algo extraño en el espejo retrovisor. Había un coche detrás de mí y me había estado siguiendo durante los últimos kilómetros. No estaba seguro de qué hacer al principio. Tal vez era solo otro viajero que se dirigía en la misma dirección que yo. Pero cuanto más pensaba en ello, más paranoico me volvía. El auto seguía acercándose y pude ver el contorno de la cara del conductor. Tenían una mirada amenazante en sus rostros y comencé a sentirme inquieto. Mi corazón comenzó a acelerarse y sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Decidí acelerar y perderlos, pero el auto me siguió. Mi mente estaba acelerada y comencé a pensar en todos los escenarios posibles que podrían estar sucediendo. Tal vez fue solo una coincidencia, o tal vez estaban tratando de robarme. Sentí que me perseguían y tenía miedo. El coche se acercaba más y más y sabía que tenía que hacer algo. Decidí dar un giro brusco fuera de la carretera y esconderme detrás de unos árboles. Esperé allí unos minutos, pero el auto no pasó. Decidí continuar, pero estaba constantemente revisando mi espejo retrovisor. Conduje unos cuantos kilómetros más, pero el coche seguía siguiéndome. Empecé a entrar en pánico y supe que tenía que hacer algo drástico. Apagué mis faros y conduje en completa oscuridad, esperando que el auto me perdiera el rastro. Pero no fue así. Ahora conducía a ciegas, sin saber a dónde iba. El auto detrás de mí todavía me seguía y podía escuchar el sonido de su motor acercándose. Mi mente estaba acelerada y sabía que tenía que hacer algo drástico. De repente pisé los frenos y salté de mi auto con la esperanza de ver al conductor detrás de mí. Pero cuando miré hacia atrás, el auto había desaparecido en la oscuridad. Estaba solo y sentí que estaba perdiendo la cabeza. Volví a mi coche y seguí conduciendo. Mi corazón estaba acelerado y sentí que estaba en una pesadilla sin fin. No sabía si el auto regresaría o si yo estaba a salvo. Eventualmente llegué a mi destino, pero nunca pude deshacerme de la sensación de que me seguían. Hasta el día de hoy, no sé quién estaba detrás del volante de ese auto. Pero estoy seguro de una cosa, esa fue la noche más aterradora de mi vida, y no quiero volver a experimentar algo así nunca más.